Buenas tardes, en este momento les hablaré sobre el régimen de supervisión financiera. La vigilancia e inspección del sistema bancario guatemalteco en general está a cargo de la Superintendencia de Bancos, además de las disposiciones contenidas en la Ley de Supervisión Financiera. La Ley de Bancos y Grupos Financieros contemplan un régimen de supervisión que contiene procedimientos, medidas y sanciones a aplicar en caso de la situación financiera de una entidad regulada se vea en riesgo. El artículo 67 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros se refiere a la deficiencia patrimonial. La deficiencia patrimonial, como se ha indicado, es una constitución bancaria, es parte de todo un sistema que en gran medida refleja la naturaleza o debilidad de las actividades económicas financieras de un país. De esa cuenta, es necesario que cada una de las entidades que la conformen goce de suficiente solidez, solvencia y estabilidad. El artículo 70 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros establecen las medidas y como mínimo deberán de contener un plan de regularización según sea el caso. Asimismo, establece que cuando una entidad está sometida a un plan de regularización, no podrá pagar dividendos ni otorgar préstamos a sus accionistas, gerente general o empresas vinculadas o relacionadas en esta. Adicionalmente, el plan de la regularización que deficiencia patrimonial, los bancos y sociedades financieras están obligados a presentar planes de regularización con las características indicadas cuando la Superintendencia de Banco decrete lo siguiente. 1. Incumplimiento de manera reiterada de bancos. 2. Deficiencia de encaje legal por 2 meses consecutivos o bien por 3 meses distintos durante un periodo de un año. 3. Existencia de práctica de gestión que a juicio de la Superintendencia de Banco ponga en grave peligro su situación de liquidez y solvencia. 4. Presentación de información financiera que a juicio de la Superintendencia de Banco no es verdadera o que la documentación sea falsa. El periodo de regularización de la Superintendencia de Banco podrá nombrar un delegado que deberá asistir a las sesiones del Consejo de Administración de la entidad que se trate y tendrá derecho a veto en las disposiciones que dicho Consejo adopte encaminadas a impedir la realización del plan de regularización. En cuanto a sus explicaciones, en el artículo 75 de la Ley de Grupos Financieros se establece que la Junta Monetaria deberá suspender de inmediato las operaciones de un banco o de una sociedad financiera en los siguientes casos. A. Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones. B. Cuando la deficiencia patrimonial sea superior al 50% del patrimonio requerido conforme a la ley. También se habla de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. La Junta Monetaria, a más tardar al día siguiente de haber dispuesto la suspensión de operaciones de un banco, la sociedad financiera o de una sociedad que sea parte de un grupo financiero, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, nombrará a una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, que estará conformada por 3 miembros y dependerá funcionariamente de la Superintendencia de Bancos. Existe un fondo para la protección del ahorro, el cual es un fondo creado con el objeto de garantizar a los depositarios en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos en caso de suspensión de operaciones o quiebra de una entidad bancaria. El Fondo para la Protección de Ahorro estará sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, entidades fuera de plaza o entidades offshore. La definición oficial nos dice que un banco offshore es aquel que funcionará según las leyes de otros países distintos al de residente de inversor. Estas entidades operan en territorio conocido como paraíso fiscal o centros financieros offshore. Son parte intrínseca del sistema financiero mundial y son frecuentemente utilizados por personas individuales o jurídicas para trasladarse activos dinerarios al país
sin estar rodeado regularmente con el fin de evadir impuestos y ocultar fortunas, en virtud de que en estos territorios no se gravan los ingresos y rentas provenientes de otros países y se garantiza el secreto o confidencialidad en cuanto a la entidad de los cuentavientes o inversionistas y el origen de los mismos. La Ley de Bancos y Grupos Financieros define las entidades fuera de plaza o entidades offshore como aquellas entidades dedicadas especialmente a la intermediación financiera constituidas o registradas bajo leyes de un mismo país extranjero que realizan sus actividades principalmente fuera de dicho país. Deben de cumplir ciertos requisitos para funcionamiento en Guatemala. Estas entidades fuera de plaza o entidades offshore como aquellas entidades dedicadas especialmente para operaciones en Guatemala, además de obtener autorización de la Junta Monetaria previo dictamen de la Superintendencia de Bancos y formar parte de un grupo financiero de Guatemala, los cuales deben cumplir con los requisitos siguientes. 1. Aceptar en forma escrita, incondicional e irrevocable. Quedan sujetas a la supervisión consolidada de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. 2. Debe presentar toda la información periódica u ocasional que le sea requerida por la Superintendencia de Bancos y por el Banco de Guatemala, cual podrá ser verificada en cualquier momento por la Superintendencia de Bancos. 3. Acreditará ante la Superintendencia de Bancos autorizar a las autoridades supervisoras de su país de origen para realizar intercambios de información. 4. Que las autoridades supervisoras apliquen estándares prudenciales internacionales exigentes como vigentes en Guatemala, entre otros el requerimiento mínimo patrimoniales y de liquidez. 5. Que las empresas controladoras o las empresas responsables se comprometan por escrito a cubrir las deficiencias patrimoniales de sus entidades fuera de plaza. 6. Que comunique por escrito a sus depositantes que los depósitos que hayan captado o que capten no estén cubiertos por el Fondo para la Protección del Ahorro. También se habla de la revocatoria de su autorización. La Junta Monetaria, previo informe de la Superintendencia de Bancos, podrá revocar la autorización de su funcionamiento en las entidades fuera de plaza o entidades offshore cuando incumpla uno o más requisitos de los indicados anteriormente. Muchas gracias.